Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Yo soy Jorge Rubio y agradezco a quienes nos han sintonizado y nos siguen sintonizando en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y en canal14.tv. También agradecemos a quienes envían sus comentarios en nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P. Y recuerden utilizar, por favor, el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy, educación física. Un nuevo año, una nueva oportunidad de mejorar en cualquier aspecto o área que la vida nos presente. Uno de los sectores que debe mejorar es sin duda la educación física en nuestro país. Por cuarto año se conmemora el 24 de enero el Día Internacional de la Educación. En esta ocasión bajo el lema Cambiar el rumbo, transformar la educación. En el mundo, 262 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela, lo que conlleva a serios problemas de equidad e inclusión. La educación física, el conjunto de disciplinas que tiene como finalidad desarrollar el cuerpo mediante la práctica del deporte, una área muy extensa que se refleja en la cultura física, en la nutrición, psicología, en la salud en general en México. Agradecemos al Colegio Mexicano de Educadores Físicos y a Edith Medina por el apoyo para este programa. Y me da muchísimo gusto saludar a la distancia en esta ocasión a todos nuestros invitados por precaución, para cuidarnos todos justamente. Margarita Cerviño, ya la conocen, ha estado varias ocasiones aquí con nosotros, maestra en Psicología de la Actividad Física y del Deporte por la UNED, maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia por la UNAM y licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo estás, Margarita? Muy buenas tardes, muy feliz de verlos a la distancia, mejor así, sabiendo que nos estamos cuidando, pero eso sí, abordando muy buenos temas. Así es, muchas gracias, Margarita. Y también saludo con mucho gusto a José Luis Ibarra Mercado, médico cirujano por la UNAM, licenciado en Educación Física y maestro en Ciencias en Medicina del Deporte por el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, José Luis? Muy contento de estar con ustedes, pues a la distancia, y les mando un abrazo a todos, desinfectado, por supuesto. Perfecto, así es. Muchas gracias, José Luis. También es un placer que nos acompañe nuevamente el licenciado en Educación Física, Jorge Eduardo Moreno Rebollo, licenciado justamente en Educación Física, maestrante en Ciencias del Deporte y capacitador de entrenadores desde el 2014. Qué gusto tenerte de regreso, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y otro gusto compartir este pequeño espacio con profesionales de alto nivel. Muchas gracias, Eduardo, y vamos a iniciar con una pregunta de nuestro público. Hola, mi nombre es Abel Segura. Mi pregunta es, ¿qué es la fisiología del ejercicio físico? José Luis, empiezo contigo. ¿Qué es la fisiología del ejercicio físico? Pregunta a nuestro público. Sí, claro. La fisiología es una rama de la medicina que estudia las funciones, pero ya cuando se involucra el movimiento, se involucra esas funciones en el movimiento, valga la expresión, y sobre todo los cambios que se van efectuando, que como ahora ya sabemos, son muy benéficos para el sujeto cuando se hacen en la forma adecuada. Pero la esencia del mismo tiene que llevarse a cabo cuando entra el factor pedagógico, cuando sabemos a cada quien que la fisiología del ejercicio se le tiene que dar en una dosis adecuada por sus intensidades y volúmenes de actividad a cada niño, a cada joven, incluso desde maternales, porque han de saber que la educación física desde los 45 días de nacido un bebé puede desarrollarla a través de estimulación. Oye, José Luis, justamente hablando de lo que se tiene que tener el cuidado necesario para los niños, las niñas, los jóvenes, también podemos hablar, pasando ya un poquito a otro lado, los rangos de consumo de energía que debe tener una persona, un ser humano. ¿Cuáles son estos rangos? Porque muchas veces hablamos del consumo de energía, pero no sabemos exactamente bien ni cómo los podemos tener, cómo podemos tener más energía, ni cómo será la mejor manera de consumirlo. Bueno, cada sujeto tiene su propio nivel de energía. De hecho, somos como un auto que está en funcionamiento, nunca nos apagamos. Aún dormidos tenemos un gasto energético bárbaro. Para, sin meterme en tantos términos técnicos, les diré que más o menos por cada kilo de peso de nuestro cuerpo consumimos 1 kilocaloría. Si yo peso 70 kilos, que estoy más chonchito, por supuesto,
consumo 70, pero 70 por 24 horas, eso serían 1,400 y tantos, y eso me da eso apenas en base. Ahora, ya por la actividad se recomienda ese famoso y ya casi legendario programa de los 10,000 pasos, que en promedio consumiría 400 kilocalorías. Y ya de una u otra manera todos estamos avesados a esta unidad de trabajo, ya que hasta en los productos vienen precisamente los consumos en kilocalorías. Más o menos una dieta promedio andará entre las 1,500, las 2,000 kilocalorías. Eso sería el consumo. Lo bueno es que por la actividad, esos niños que tienen una pila al 1,000% tengan más consumo, pero ellos mismos van regulando porque el cuerpo es sabio y va buscando fenómenos de adaptación sobre hambre y saciedad, pero más o menos por ahí hacemos. Y si me voy un poquito más adelante sobre el consumo energético que deberíamos tener todos, deberíamos de tener mínimo, como la doctora Bassett y Dodd nos lo han recomendado, mínimo, aparte del reposo, una actividad de 400 kilocalorías más por actividad física, más las que sumamos por la vida diaria. Y bien dices, ¿no? El cuerpo es sabio, pero muchas veces no lo respetamos, no respetamos que sea tan sabio y le metemos y de repente nos pasamos justamente del consumo y no lo liberamos como se debería, ¿no? Incluso ya ahora los relojes inteligentes o los teléfonos celulares nos dicen cuántos pasos hemos dado al día y de repente cuando uno ve que ya son las 7 de la noche y llevas, no sé, 2,000 pasos, hay que acelerarle, ¿no? Un poquito. Hablando justamente sobre este mismo tema, Margarita, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando no liberamos la energía necesaria? Bien decía José Luis, el cuerpo nunca se apaga y a veces la mente ni cuando estamos dormidos se apaga, ¿no? Bueno, en ningún momento. Evidentemente, no se apaga y lo que necesitamos nosotros es tener una cantidad de energía lo suficientemente activa, digamos, ¿no? Que nos accione, digamos que el switch lo debemos de tener prendido para que podamos tener también la producción adecuada de neurotransmisores. Los neurotransmisores nos van a permitir también pasar las señales de una neurona a otra, de una célula a otra también. Y vamos a mejorar la calidad de respuesta que tenemos desde el punto de vista intelectual, ¿no? Para nuestra toma de decisiones, para nuestro trabajo, para las actividades que debemos desarrollar finalmente todo el tiempo, ¿no? Necesitamos también neurotransmisores que nos ayuden también a regular el estado anímico. Y el estado anímico no lo podemos ayudar a estar en mejores niveles si tenemos una actividad física regular diaria. Ya lo decía el doctor con toda claridad. El cuerpo te está mandando ya la facturita. Esto es lo que te toca hoy para estar bien. Y entonces, si nosotros tenemos una actividad física, una actividad que nos gusta, además, que nos alegra, que nos hace sentir bien, vamos a tener el cuerpo en el mejor de los niveles y también el funcionamiento cerebral. Ojo, funcionamiento cerebral tiene que ver con todas las órdenes que de aquí arriba van a bajar hacia el cuerpo, por un lado, y por el otro lado regularemos estos estados de ánimo que hoy por hoy sí están muy afectados por las complicaciones que tenemos por la pandemia, por el confinamiento, por el estar, no estar, las angustias que tenemos todos los días, quienes fueron ya pacientes COVID, quienes pues todavía nos estamos defendiendo de que no llegue este bicho y tal, ha generado una respuesta emocional muy interesante y muy fuerte que gracias a la actividad física podemos equilibrar mejor lo que conocemos en la ciencia, lo conocemos como homeostasis, este balance en donde el cuerpo se regula adecuadamente y funcionamos bien. Pero esto se tiene que hacer con actividad física. Claro, y justo así nos vamos a ir adentrando al tema de hoy, que es educación física. Eduardo,
¿cuál es justamente la capacitación básica que debe de tener un educador físico? Porque bueno, hay tantas y tantas historias en el pasado, en el presente, de cómo eran las clases de educación física, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo debe ser la capacitación básica? Pues mira, Jorge, si hablamos de la formación que tiene un licenciado de educación física actualmente, podemos decir que se orienta más hacia la cuestión pedagógica, hacia la cuestión de enseñanza-aprendizaje, y también va muy encaminada hacia la cuestión lúdica, hacia la cuestión de disfrute, hacia la cuestión del juego. Sin embargo, como bien lo dices, las clases de educación física han cambiado y no necesariamente para bien, porque para nadie es un secreto los resultados que tenemos hoy en día en obesidad infantil, entre otras situaciones negativas. Entonces, en razón a cómo debería de capacitarse un licenciado en educación física, justamente deberíamos de conocer como educadores físicos, como expertos en salud preventiva y en el cuerpo humano, todas aquellas cuestiones anatómicas y fisiológicas, como lo decía el doctor Ibarra, todos esos cambios que vamos a provocar en el niño, en el adolescente o en el nivel que trabajemos como educadores físicos, a través de la actividad que nosotros vamos a implementar con ellos. Si no tenemos ese conocimiento de qué es lo que estamos generando en el cuerpo con la prescripción del ejercicio que estamos dando, pues creo que está un poquito incompleta la formación del educador físico actualmente. Eso es lo que necesitaríamos como educación física, conocer todos estos aspectos para que realmente nuestra educación física estuviera impactando en la salud de los niños. Porque justamente platicaba con una persona de más de 70 años de cómo eran las clases de educación física hace muchos años, ¿no? Y esta persona me decía, pues nos ponían a correr en una cancha y hasta que aguantaras. O sea, ni siquiera era darle 2 vueltas, no, era corre y corre y corre y corre y hasta había desmayados y todo. O sea, era como correr por correr, hacer ejercicio por hacer ejercicio. Entonces, pues desde ahí, y creo que, digo, a lo mejor no en este extremo, pero muchas veces también todavía nos topamos con esto, ¿no, Eduardo? Es, pues denle unas vueltas a la cancha. ¿Cuántas vueltas debe ser lo indicado? Para eso se debe de preparar mejor. Claro, como bien lo dijo, retomando las palabras del doctor Ibarra, todo esfuerzo debe de ser dosificado, ¿no? Y dosificado, tal cual decirlo, como un medicamento se dosifica, como hay una dosis exacta para un medicamento, el ejercicio debe ser exactamente igual. No puede ser el mismo para todos, no puede ser la misma dosis, la misma intensidad, el mismo volumen para todos. Debe estar correctamente dosificado, regulado, para que tenga un efecto benéfico en la salud de los niños, adolescentes y adultos. Va a parecer comercial, pero nada con exceso, todo con medida, ¿no? De esta forma hacemos una pausa, la primera. Quiero recordarles que nos pueden sintonizar en su televisor, en Canal 14, en internet, en canal14.tv, también en mxplay.tv y por supuesto en nuestras redes sociales, @canal14mx. Al regresar escucharemos un poco sobre el panorama mundial de la educación física. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden, sigan utilizando cubrebocas, hay que cuidarnos todos. Y bueno, continuamos con el tema de hoy, que es educación física, y justamente vamos a escuchar un poco sobre el panorama mundial. La situación de la educación física en el mundo es alarmante, ya que ha ido en descenso la inversión para mejorar los programas en las escuelas. La UNESCO recomienda que los alumnos tengan 1 hora de educación física al día. El 97% de los países a nivel mundial declara que la educación física es obligatoria. Sin embargo, solo el 79% lo tiene en su plan de estudios. Existen diferentes países con más carga de horas de clase de educación física al año. Por mencionar algunos, Argentina con 72 horas al año, Chile 152, Dinamarca 90, España 105, Finlandia 32 horas al mes y México de 40 a 80 horas al año en algunos estados de la República Mexicana. Hablando de beneficios para la salud, un estilo de vida físicamente activo ayuda a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y muscular, la salud ósea y cardiometabólica, además de efectos positivos en el peso. Los jóvenes que realizan actividad física suelen obtener mejores resultados en el ámbito académico y social, además de adquirir la competencia y confianza necesaria para desenvolverse en la forma en que lo desean.
Un estudio dirigido en el 2019 por la Organización Mundial de la Salud indicó que la mayoría de los adolescentes del mundo no realizan suficiente actividad física y esto pone en riesgo su salud actual y futura. En concreto, el 85% de las niñas y el 78% de los niños en el mundo no llegan al nivel mínimo recomendado de 1 hora de actividad física al día. Así lo informó un estudio basado en 146 países, donde participaron 1,6 millones de estudiantes de entre 11 y 17 años. Las autoras del estudio de la OMS recopilaron todas las actividades físicas, desde el juego activo hasta los desplazamientos a pie o bicicleta. Por esta razón, es preocupante que tantos niños y adolescentes en el mundo no cumplan con la recomendación. La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Estas personas, según la OMS, tienen entre un 20 y 30% más de riesgo de muerte en comparación con las que sí realizan actividad física. Los países deben desarrollar o actualizar sus políticas y destinar los recursos necesarios para potenciar la actividad física. Esto contribuirá a mejorar la calidad de la enseñanza, la inclusión de personas con discapacidad, las oportunidades en la vida y al impacto de manera positiva en la prevención de enfermedades. Muchas gracias a Cintia Ibarra por la información. Ya comentábamos, José Luis, hace unos momentos sobre la energía y cómo liberarla. Pero, ¿qué pasa cuando se excede obviamente la liberación de esta energía, cuando ya caemos, en lo contrario de energía, que podríamos hablar de una deshidratación? ¿Cómo llegamos a ese punto en el que no queremos llegar nunca? Porque muchas veces se nos seca la boca y dice, estoy deshidratado, pero seguramente es mucho peor que eso, ¿no? Hay que aclarar en primer lugar que el estado de hidratación del cuerpo humano es un proceso dinámico. Estamos perdiendo y ganando agua por la formación interna de tu cuerpo. Tu cuerpo también forma agua, pero también a cada respiración estamos sacando vapor, estamos deshidratándonos. Pero una deshidratación entre un 1 a 1,5% de tu peso es, vamos a decir, un rango aceptable. Pero cuando ya llegamos a un 3%, ya hay alteraciones en la mente, ya hay alteraciones en el cuerpo. Llegando a un 5% ya es preocupante. Y siguiendo las indicaciones mundiales del Instituto Europeo de la Hidratación, ya 7% es casi llevarte al hospital. ¿Pero qué creen? Su servidor también se maneja en el deporte profesional y de competencia. Hemos visto deshidrataciones dramáticas que llegan, no me lo van a creer, ni los médicos me lo creen, pero yo lo he vivido, hasta un 15% por las exigencias. Claro, los niños no van a llegar a esto porque ellos también tienen inmaduro, vamos a decir, sus recursos de hidratación, pero tenemos que también jugar con eso, con los elementos. Por eso, como decía Lalo, al maestro de educación física también debe conocer el contexto que rodea la escuela y el momento de dar la clase. No es lo mismo dar una clase a las 8 o 9 de la mañana ahorita, que bueno, estoy hablando hipotético porque estamos en híbrido, que a las 12, 1 de la tarde en mayo y junio. Claro. Definitivamente, y son factores que también ayudan a la dinámica mental, como también lo mencionó Margarita Cerviño. Quiero hacer una aclaración punto y aparte de esto, porque toda la cápsula que acaban de mostrar es excelente, pero hay que agregar un punto. Por todo lado hablamos, haga ejercicio diario, haga ejercicio 30, 60 minutos, pero falta un factor importante, la intensidad del mismo, para que ese estímulo tenga la calidad y podamos lograr ese impacto en la salud, en el bienestar emocional, pero también en el bienestar tan inmunológico que ahora es vital para nuestra sociedad y para el mundo. Gracias. Sí, por eso es bien importante, ¿no, José Luis? Consultar a un médico, un entrenador bien capacitado, en este caso un maestro de educación física, que nos lleve de la mano para saber qué es lo correcto y cuánto tiempo tenemos que hacer y a qué intensidad, porque muy difícilmente nosotros o los padres de familia van a saber decirle a sus hijos a qué intensidad correr, ¿no? Y si algo es bien importante es estar hidratado, como lo comentas, José Luis, difícilmente, también lo decías, en un niño se va a ver esta deshidratación, pero con que llegue a un porcentaje mínimo, Margarita, pues obviamente le va a empezar a afectar, ¿no? Al momento de todas las demás clases, ya no va a ser igual el momento del estudio. Ese es ese son de los grandes puntos que tenemos.
En la medida en que podamos regular y aumentar la calidad y la cantidad de actividad física que los chiquitos en la escuela, ahora en la casa y en la escuela, ¿no?, en esta variación, puedan hacer. También tenemos que aumentar de una manera amable y de una manera inteligente la hidratación, ¿vale? Ponemos la hidratación como si fuera algo pesado, algo incómodo, algo que para los chicos va a ser, tengo que tomar agua otra vez. A algunos les gusta más, a algunos no, algunos tienen preparación de aguas de sabor, algunos tienen con líquidos comerciales, etc. Y tenemos que entender también que para poder pensar necesitamos oxígeno. Para poder nutrir nuestras células necesitamos líquidos, necesitamos el oxígeno que también viene en los líquidos, no solamente la respiración. Y gracias a ello es que podremos pensar mucho mejor. Se han hecho múltiples estudios desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, fisiológico, educativo, en donde la actividad física y la regulación de la hidratación elevan la producción de ciertas sustancias, de ciertas proteínas que también van a coadyuvar a que los chicos puedan, por un lado, hacer uso más adecuado de toda la cantidad de neuronas que están en funcionamiento, y entre ellas aquellas que están dedicadas a la memoria, a la retención, a la toma de decisiones, a todos los procesos altos de pensamiento, y por el otro lado también a la recuperación. Recordar que también recuperarte, descansar, es parte del entrenamiento y es parte también del estar muy bien. Cuando los chicos tienen jornadas larguísimas en la escuela, suponiendo que estén en casa, se pasan 6-7 horas sentados sin moverse o moviéndose muy poquito, teniendo 2-3 clases de educación física, que yo no hablaría de clases, yo hablaría verdaderamente de una actividad física que tiene que ser sí o sí todos los días regulada, no solamente para el aprendizaje, sino para el buen funcionamiento natural del cuerpo. Tendríamos chicos con mejor rendimiento, con mucho mejor rendimiento mental. Tendríamos chicos más inteligentes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de jóvenes, de niños y jóvenes que ya están en alguna actividad deportiva en particular, se ha encontrado que las calificaciones de los chicos, ojo, las calificaciones de los chicos son mayores a los chicos que no tienen una actividad física regular, que la tienen por ahí de vez en cuando, 2 horas por ahí o tal, quienes entrenan y hacen su deporte, fútbol o tal, con entrenadores que hacen un programa adecuado para las cargas adecuadas para la edad en la que están participando, encontramos que los chicos tienen un gran rendimiento físico y una mejora en su rendimiento cognitivo muy importante. Claro. Yo le diría a los papás, por favor, esto no es opcional. La actividad física y el deporte es una asignatura obligatoria todos los días. Sí. Si no está en la escuela, tiene que estar en casa también como una parte del desarrollo saludable de los niños. Y justamente sobre este tema, Eduardo, ¿cómo iniciar a los niños en la educación física? Porque creo que ahí es un punto esencial en el que vamos a tener tal vez a una persona que cuando crezca haga o no haga ejercicio, porque a lo mejor tienen una mala experiencia en la entrada, en la primera clase, y dice, no quiero, no me gusta, ¿no? Y hay muchísima gente que dice, yo no quiero hacer ejercicio, no me quiero mover para nada, y tal vez justamente porque se remonta a su primera clase de educación física. Claro, es muy cierto, y hemos escuchado muchas veces esa historia, ¿no? Es repetitiva esa historia de que hay malas experiencias con la clase de educación física. Sin embargo, yo creo que, como bien lo retomábamos hace un momento, es parte de la formación de un licenciado en educación física, la cuestión pedagógica, la cuestión que haga que el alumno disfrute de la actividad. Sabemos que la mayor parte de nuestros hábitos vienen de la infancia o quizá de la niñez, ¿no? Entonces, es importante que en la clase de educación física exista una persona capaz de poder llevar a cabo esa especialidad. Para poder iniciar la educación física, regresando a la pregunta que nos haces,
es importante que nosotros conozcamos el estado inicial de salud de las personas con las que vamos a trabajar. Muchas veces el tema de los certificados médicos se toma un poquito a la ligera, muchas veces se cumple solamente por ser un trámite más administrativo de las escuelas, pero es súper importante que tengamos conciencia de qué tan importante es para empezar a trabajar físicamente con los niños. Primeramente el saber cómo están físicamente, mentalmente, si están malnutridos, si están desnutridos. También es importante que el profesor de educación física lo sepa, porque también hemos tenido malas experiencias, hemos escuchado malas experiencias donde no se cuenta con el certificado, donde no se cuenta con el saber de cómo está el niño en razón a la salud, y en una actividad que pudiera parecer muy dócil, muy tranquila, pues vienen lesiones, vienen patologías, vienen accidentes. ¿Por qué? Pues por no conocer justamente esta parte de situación de salud inicial de los pequeños. Entonces, para poder iniciar, como en toda actividad, específicamente en la educación física, debemos de saber cómo está la persona, en este caso el niño, el adolescente o el adulto, actualmente, para saber cómo vamos a dosificar esos esfuerzos. Si te parece, dejamos abierta todavía esta pregunta sobre cómo iniciar, y retomamos también después del corte un poco sobre el tema de estos exámenes médicos que bien comentabas, porque creo que es muy importante que tanto las instituciones como los padres de familia pues le tomen mayor importancia a algo como un examen médico y no vayan solamente a cualquier farmacia y lo compren por 50 pesos, porque así lo hacen muchas veces, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa. Antes quiero invitarles a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx, soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. ¿Cómo ven la educación física en la escuela de sus hijas o sus hijos? Por favor, platíquenos, escríbanos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, Instagram, en cualquier red social. Al regresar escucharemos otra pregunta de nuestro público sobre educación física. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Y Eduardo, dejamos un poquito abierta la pregunta sobre cómo iniciar en la educación física, y comentabas algo muy importante, los exámenes médicos, que recuerdo en el anterior programa, ya el año pasado, que hablamos justamente de educación física, tocábamos este tema, y si no mal recuerdo, muchas instituciones ya no están obligando, por así decirlo, a los padres de familia a entregar este certificado médico. ¿Eso se mantiene? Fíjate que con todos estos cambios que ocurrieron durante la pandemia, que siguen ocurriendo, en algún momento se dejó como algo secundario. Tú llegabas como padre de familia a inscribir a un niño y podrías decir, no he podido llevarlo al doctor para el certificado médico, y las autoridades de la escuela estaban obligadas a decirte, no importa, pásele, después me lo entrega. Sin embargo, el profesor de educación física también estaba obligado a impartir las clases, lo que nos lleva a justamente lo que decíamos que no es óptimo, el empezar a trabajar con alguien prescribiendo ejercicio físico cuando no conocemos su situación actual de salud. ¿Esto en qué repercute? Pues que puede haber accidentes, lesiones y una serie de cuestiones negativas, todas ellas relacionadas a una mala dosificación por no conocer el estado de salud de las personas. Y sobre este mismo tema, José Luis, ¿qué sería lo principal que se debe de cuidar en las clases de educación física, hablando médicamente? Porque ahorita tal vez no lo ponías tan drástico, Eduardo, pero si hay algún pequeño que tiene algún problema de corazón, yo creo que sería muy grave el hecho de que ni siquiera se informe, y tal vez puede ser muy malo el resultado al momento de la clase. ¿Qué se debe de cuidar, José Luis? Pues retomando precisamente lo que dice Lalo, hay un reglamento, hay una normatividad muy específica que rige en la Ciudad de México, creo que en otros estados también, que se llama la guía operativa, donde yo, maestro de educación física, parte del concierto educativo, tengo la obligación de hacer la revisión del certificado médico, pero no nada más, a ver, este certificado está aquí, démelo. No,
Yo tengo que ser lo suficientemente profesional como maestro de educación física para checar cuál es el diagnóstico, cuál es la validez institucional del mismo, la cédula profesional del médico y cuáles son las recomendaciones. Aquí es donde saltamos del punto empírico al punto profesional, porque tenemos que quedar muy claro que actividad física es una cosa y educación física ya representa el elemento pedagógico de un proceso basado en principios, que los maestros de educación física están basados para hacerlos y ellos deben de tomar todas estas decisiones de actividad con sus niños en base a un diagnóstico y ese diagnóstico se llama certificado médico y pruebas funcionales, que son parte e incluso a nivel mundial de los signos vitales hasta para darte un seguro actualmente. Claro, y creo que aquí sería muy importante ya para cerrar este tema de los exámenes médicos, si la institución en donde están inscritos sus hijos o sus hijas no les piden este certificado, exijan que lo pidan. Ustedes llévenle como padres de familia para que puedan darle justamente esta prescripción del ejercicio, como decía Eduardo y como decía José Luis, de la manera correcta y no haya problemas a largo plazo, porque si no después, bueno, si ya tenían un problema en la rodilla, no les quiero ni decir cómo van a crecer y después van a tener un problema terrible, por decir de alguna forma, solo las rodillas, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de todas las partes del cuerpo. Cerramos ese tema y ahora vamos con la segunda pregunta de nuestro público este día. Hola, mi nombre es Moisés Cruz y quisiera saber qué es la psicología de la actividad física. Margarita, es así, directamente para ti la pregunta. Ay, ya la caché. Aquí está. Bueno, todos los procesos psicológicos que tenemos los humanos cuando nos movemos y cuando nos sentimos más activos, con lo que tengas, ojo, con lo que tengas, si tienes alguna discapacidad o si tienes tal vez algún talento mayor o no lo tienes, o tal, todos los procesos que ocurren alrededor de tu movimiento, esto tiene que ver con la actividad, con la psicología de la actividad física. Tenemos fenómenos muy interesantes también que para los psicólogos son fundamentales, de manera que podamos hacer que la gente se adhiera a la actividad física. Cuando los chicos van a la escuela, bueno, los chicos son movimiento, los humanos somos movimiento, todos nos tenemos que mover con lo que tenemos, insisto. Y entonces, cuando hablamos de optimizar el rendimiento, es decir, optimizar de una manera programada, estructurada, estudiada para cada persona, cuando podemos optimizar este rendimiento, estamos hablando también de la mejora de una serie de procesos psicológicos que van a ayudar al ser humano también a la adaptación social. Cuando una persona hace una actividad física, normalmente con un entrenador, que eso es lo recomendable, una entrenadora, alguien capacitado, que le recomiende los movimientos, que le recomiende qué es lo que le va a funcionar y sobre todo acoplándose a lo que le gusta. La persona va a tender a repetirlos y a buscar una mejora en esos movimientos porque le gusta. Bueno, y al gustarle y al sentir el beneficio, se adhiere a la actividad física, ¿no? Tenemos una gran deserción de actividades de personas que inician un día haciendo un poquito de algo y al día siguiente ya no lo hacen porque duele, porque ya no les gusta, porque esa actividad fue demasiado fuerte, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que desde los fenómenos psicológicos y desde los fenómenos físicos, cuando una persona puede y se va adaptando y va sintiendo la mejora desde lo mental a lo físico, entonces esa persona va a continuar siempre. Imagínate lo que podemos hacer desde niños, que desde chiquititos se adhieran a esa actividad, sientan los beneficios, los tengan conscientes y esto los va a catapultar para que el día de mañana puedan seguir con su actividad física o incluso entren al mundo del deporte competitivo. Eso no lo sabemos todavía. Claro. Y hablando un poco de la salud mental, Eduardo, entendiendo que la experta es Margarita, ¿no? Pero al final tú eres quien está con los pequeños y con las pequeñas. ¿Notas cuando llega a alguno de ellos o ellas con algún tema
notas bajo rendimiento al momento de la clase de educación física, tal vez porque tienen problemas en casa. ¿Lo percibe y está preparado el entrenador, el educador físico para esto? Sí, claro, yo creo que el dicho que hay por ahí o la frase que hay por ahí de mente sana en cuerpo sano, pues tiene toda la razón, ¿no? Yo creo que la mente es tan poderosa que cuando percibe algo negativo o cuando está vivenciando algo negativo, realmente lo refleja en el rendimiento, ya sea el rendimiento en la vida diaria o cotidiana, el rendimiento en el deporte, el rendimiento académico también. Entonces, muchas veces esta parte socioemocional, que ahora le denominan en el ámbito educativo, tiene todo que ver con el rendimiento físico. Es por eso que el educador físico pues tiene que tener todas esas herramientas, ¿no? Sabemos que muchas veces no podemos incidir en los problemas de casa, pero la clase de educación física es un espacio donde el alumno tiene que tener esa pequeña terapia de movimiento, si así lo queremos llamar, esa terapia de movimiento que le va a ayudar a liberar emociones, que le va a ayudar a superar algunos problemitas, a olvidarse de ellos y sobre todo a disfrutar de ese momento que es único, ¿no? Que es el momento de moverse, el momento de disfrutar y el momento en que el cuerpo empieza a liberar ciertas sustancias, que como ya está demostrado, a liberar ciertas sustancias que le van a provocar bienestar. Entonces, efectivamente es muy necesario contar con esas herramientas porque es un hecho que la cuestión mental influye en el rendimiento del alumno. En tu caso, José Luis, ¿has tenido alguna experiencia en la cual hayas detectado que un niño o una niña necesite ayuda psicológica? Definitivamente sí. Sobre todo, el educador físico tiene que tener un panorama completo del contexto donde se desarrolla y se prepara para el mismo. Por eso también tiene que ser inclusivo. Sabemos, como bien dijo Lalo y Margarita hace unos momentos, hay fenómenos de enfermedad. Somos una sociedad enferma, somos una sociedad sedentaria. Pero un niño obeso que tiene problemas mentales, claro, no, es que ese es un problema incluso de imagen. No, señores, es un problema de salud que también impacta en lo mental. Una autoestima baja, pues nos destruye en muchos aspectos. Es muy curioso ver en las escuelas, porque ya saben que los chicos con estas necesidades son incorporadas a la educación regular, que los niños cuando ven a alguien de sus compañeritos con silla de rueda, todos se pelean por ayudarle a jalar la silla. Pero cuando ven un gordito, que también es una enfermedad, al contrario, lo estigmatizamos al grado de que muchos de ellos pues no quieren salir a la clase de educación física porque él no es el hábil, él no es el torpe y empieza a tener problemas y pretextos para hacerlo y se desarrolla un círculo vicioso. Ahí está una de las esencias del educador físico. ¿Por qué? Porque está preparado para tener las herramientas suficientes y buscar estrategias para ir sumando poco a poco, porque no los voy a poner a correr como a todos. Tengo que buscar estrategias, que él dé las órdenes, que él haga una actividad y se vaya sumando poco a poco, como dijo Margarita, e incorpore a su hábito de vida la educación física. Claro, porque lo que hay que hacer es integrar justamente a todos los menores y no sabemos cuánto talento no se ha perdido justamente por eso, porque tal vez tenía un problema de sobrepeso y decidió mejor hacerse un lado del deporte y a lo mejor tenía mucho talento para ser entrenador, para ser preparador físico o por qué no llegar a ser jugador de algún deporte en un futuro, porque al final el cuerpo va a cambiar muchísimo, no se va a quedar como cuando éramos niños, no por ser un niño obeso quiere decir que va a ser un adulto obeso. Pero bueno, creo que diste también ahí en el clavo, es integrar y eso va a ser mucho también parte del educador físico en las escuelas. Y creo que si todos recordamos nuestras clases de educación física, justamente si algo hacía era unirnos. Sí, a lo mejor se hacía uno que otro grupito, pero al final ya cuando llegaba el momento que todos queríamos, la cascarita, ahí todos le entrábamos y todos felices y contentos. Vamos a hacer nuestra última pausa. Escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Al regresar escucharemos sus opiniones sobre educación física. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Vamos ahora a escuchar sus opiniones sobre educación física. Yo creo que la situación de la educación física en México está bastante mal.
Creo que lo vimos ahora con la pandemia. El sedentarismo que vive nuestra población se vio reflejada en el número de muertos que tuvimos. Hay demasiado sedentarismo y muy mala alimentación, muy poca actividad física. Bueno, aquí en México se dan 2 horas a la semana de educación física y es muy poco tiempo para la actividad física que debe de tener un niño. Ponerles juegos donde se puedan divertir ellos, ¿no? O sea, tratar de que hagan algo donde se puedan divertir, porque si a veces tú les mentalizas, vamos a hacer ejercicio, ¿no? Y a veces escuchar el ejercicio pues ya les pesa. Creo que hay veces que podríamos implementar otras cosas como clases extracurriculares para mantener a las personas activas. Yo creo que si a veces los chavos no toman muchas horas es por falta a veces de los papás, ¿no? Como que les pesa, yo siento que les puede pesar como llevarlos constantemente a que tengan más horas de entrenamiento, ¿no? Sinceramente hacen falta más planes de estimulación en ese sentido, estimulación para actividades físicas. Yo creo que en ese sentido Estados Unidos sí está muy bien organizado, que tienen pues niños muy chiquitos haciendo mucho deporte. El mismo Cuba también está muy bien organizado en ese sentido. Por eso sacan tantos deportistas de alto rendimiento. La materia de educación física sirve para pues darles a los chicos una herramienta o empezar a darles el gusto por la práctica del deporte. En educación física te enseñan muchos deportes, ¿no? A veces abordas uno, a veces otro. Pues es desde luego para activar a los niños, o sea, ponerlos más activos para conservar una mejor salud, más bien para llevar una mejor salud. Pues en esencia es eso, y ponerlos más activos hasta en las mismas clases para que tengan mayor atención, mayor disciplina. Gracias como siempre por sus opiniones. José Luis, antes de ir al corte yo les decía, de manera un poquito de broma, que todos esperábamos cuando éramos niños en esa clase de educación física el momento de la cascarita, ya fuera de básquet, ya fuera de americano, que tal vez no era tanto, fútbol principalmente, porque somos un país futbolero, pero ¿hace daño, José Luis, que solamente se les dé un balón a los alumnos? Yo me acuerdo alguna vez que tuve alguna clase de educación física, no era calentar, no era estirar, no era absolutamente nada más que ¿cómo están? Buenos días, ahí está el balón. Pues definitivamente la educación física, antes que nada, es una asignatura que cumple con un programa y debe cumplir con ciertas características. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha indicado claramente que se deben dar mínimo entre 30 a 60 minutos de actividad física, pero en intensidad moderada o alta. Eso es lo que nos está faltando mucho. ¿Por qué? Porque se requiere la dosis, ya lo dijo Lalo en un momento dado, y el maestro tiene que hacer actividades que tengan eso. La riqueza de la educación física es que lo hago a través del juego, lo hago a través de rondas, de canciones, pero tengo activo al chico en la intensidad suficiente, en el estímulo suficientemente alto para incrementar. Permítanme recordar, como orgullosamente maestro de educación física que soy, antes que médico, cuando los papás me veían en el patio dando la clase, decían, qué bien lo entretiene, qué bien juegan, qué bien se divierten. Sí, señores, todo eso es verdad, pero también si son analíticos, permítanme hacerles el señalamiento que esos niños están conviviendo social, están desarrollando habilidades sociales, están teniendo un trabajo genérico niños y niñas, están teniendo equidad de género, están teniendo una intensidad suficiente como para repercutir en su salud. Claro. ¿Qué creen? Están aprendiendo a aprender más, porque bien ya lo marcó Margarita varias veces. Eso es mejorar el elemento cognitivo y está súper demostrado. Entonces, señores, como ven, el educador físico no está divirtiendo ni entreteniendo, está haciendo una función seria, pero deben de ser 5 sesiones y a la intensidad y el trabajo necesario. Por eso el Colegio Mexicano de Educadores Físicos, el Colimense y el CONCEFIR pugnan por trabajos pero grupales, pero a la vez encadenados donde haya
un programa acorde a educación física, una formación adecuada de licenciado de educación física y una estructura que garantice lo antes dicho. ¿Para qué? Para que incluso repercuta hasta en la economía de este país, que ya tiene gastos catastróficos por atender la salud, cuando podría gastar un peso en aspectos preventivos en vez de gastar millones en curación. Claro, y Eduardo, también hablando sobre el educador físico, se habla de nutrición con los alumnos. Ya vimos todo lo que hace un educador físico, pero no hemos tocado ese tema, la nutrición. ¿Se le habla a los pequeños diciéndoles la mejor forma de cómo deben alimentarse? Claro, en los actuales planes del programa existe una sección que se llama Vida Saludable, donde principalmente se encamina al trabajo del profesor de educación física. No es responsabilidad al 100% del profesor de educación física, pero pues bueno, en las escuelas se supone que la persona que más conoce de salud es el profesor de educación física. Entonces, en esa asignatura o en ese espacio de vida saludable se incluye la alimentación como un aspecto fundamental. Quiero comentarte y comentar al público que en la formación inicial del profesor de educación física se lleva una pequeña parte de nutrición. Sin embargo, pues bueno, es como te lo acabo de decir, algo muy superficial, donde se nos enseña de manera muy general acerca de los macronutrimentos, del plato del bien comer, que es lo que nosotros tratamos de reproducir como una información adecuada, como una información que sea muy asimilable por parte de los alumnos. Sin embargo, debemos de recordar que esto de la alimentación pues es multifactorial, ¿no? Si nosotros predicamos con el ejemplo, si nosotros damos una información clara, pero si en el contexto que rodea la escuela, afuera están los puestecitos de comida chatarra y en la escuela los papás, fuera de la escuela los papás acostumbran a la comida chatarra, pues va a ser una tarea fallida. Entonces, por eso es que necesitamos sumarnos todos para poder tener, pues bueno, estas situaciones adecuadas en razón a la salud con la alimentación de los pequeños. Sí, claro, no va a servir de nada el trabajo que hagan ustedes cuando en casa hacen totalmente lo que no se debe de hacer y además pues lo van a replicar y eso no solo lo replican en sus hijos, sino en los compañeros de sus hijos porque van a decir, pues yo por qué no me voy a comer esas papas, ¿no? Y que yo no voy a decir si son buenas o no, voy a estar comiendo algunas frituras, eso ya lo sabrán mejor los nutriólogos y la gente que se dedique a eso, pero pues lo mismo, nada con exceso. De repente que se pueda, pero no que sea el alimento diario. Margarita, ¿es más fuerte psicológicamente un niño o una niña que hace ejercicio a uno que no? ¿O no tiene que ver? No, absolutamente, desde todos los ámbitos. Y es mucho más fuerte también un niño impactando en su familia. Los niños también educan, es increíble, pero también educan a sus papás cuando les comentan cómo los profesores les dieron una clase interesantísima sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funciona mejor también el organismo si nos alimentamos de A o B o C. Los niños también hacen un trabajo dinámico con todo el proceso. Algo que sí quiero decir es que no solamente tendríamos que tener actividades extracurriculares como deportes por la tarde, pues está muy bien, pero no todos los papás pueden hacerlo. Yo creo que la actividad, la educación física es que tiene que ser curricular y todos los días. Vamos a tener niños más inteligentes, más despiertos, que puedan abordar estos temas, insisto, para educar a sí mismo, a sus familias. Oye, papá, esto no es lo que nos dijeron, esto es lo que nos están diciendo como más saludable. Y cuando incorporamos conocimientos adecuados, los mismos chicos se encargan de replicarlos. Creo que haríamos un trabajo mucho más inteligente si los educadores físicos que lo hacen, ¿no? Hacen también este enamoramiento a los chicos de las clases, de lo que aprenden en educación física, lo que pueden incorporar en casa y cómo lo pueden hacer, y hacer también una sinergia importante hacia afuera, ¿no? Claro, ojalá fuera de afuera hacia adentro, de las instituciones hacia los niños, pero a veces también el bajar de los niños hacia afuera puede ser una buena estrategia. Creo
que tendríamos una sociedad mucho más inteligente. Margarita, como siempre, es un deleite escucharte. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en esta ocasión para hablar de educación física. Habíamos hablado de boxeo y de alto rendimiento, pero ahora también de educación física. Muchísimas gracias. Por favor, recuerda a la gente tus redes sociales en donde te pueden encontrar. Muchas gracias. En Facebook como Margarita Cerviño Bárcena o como la psicóloga del deporte. En Instagram en Margarita Cerviño 1. Con muchísimo gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, Margarita. Eduardo, ¿en dónde te puede encontrar la gente? Bueno, pues en Facebook como Lalo Rebollo, igualmente en Instagram, Lalo Rebollo, a sus órdenes, cualquier cosa estamos pendientes. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. José Luis, ¿en dónde te pueden encontrar? Gracias. En el Colegio Mexicano de Educadores Físicos en Facebook, ahí estamos y también ahí compartimos lo que hemos escrito en algunos libros sobre todo lo que acabamos de hablar. Está a su disposición y cómo maneja el colegio. Es totalmente gratuito para todos los interesados. Muchísimas gracias, José Luis, Eduardo, Margarita, por habernos acompañado, también al Colegio Mexicano de Educadores Físicos, por el apoyo que siempre nos brinda en este programa y sobre todo gracias a ustedes que nos sintonizaron en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y canal14.tv. También agradecemos a quienes nos enviaron sus comentarios en nuestras redes sociales, @canal14mx, en mis cuentas también, @soy Jorge Rubio P. Recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Recuerden, sigan usando cubrebocas y cuídense.